Bienvenidos a la tutoría número 1 de Matemática para noveno grado. En esta clase abordaremos el conjunto de los números reales. También usaremos la recta numérica para ordenar estos números y realizar comparaciones entre ellos. Les saluda Carlos Aguirre. En esta presentación hablaremos acerca de los números y sus propiedades, partiendo desde los enteros hasta los números reales. El primer conjunto que vamos a analizar es el conjunto de los números enteros. Este conjunto está conformado por los números positivos, que generalmente vienen a ser los números naturales, los números negativos e incluyen también al cero. Y estas cantidades no contienen partes fraccionarias, es decir, son cantidades completas. La representación gráfica está dada de la siguiente manera. El conjunto de los números naturales abarca todas las cantidades positivas que nosotros conocemos y utilizamos generalmente para contar. También incluimos aquí el número 0 y asimismo el conjunto de los números enteros abarca el conjunto de los números naturales y toma en cuenta también los números negativos, que vienen a ser los opuestos de los números positivos. La principal característica de estos números es que nosotros los utilizamos para contar, para enumerar o también para ordenar, y se extienden sin fin en ambas direcciones en la recta numérica. Recordemos que la recta numérica es un segmento en el cual está numerado y cuyo centro es el número 0. Los números hacia la derecha del 0 corresponden a los valores o números positivos y asimismo hacia la izquierda del 0 corresponden a los números negativos. Tomen en cuenta que la recta numérica siempre está dividida en segmentos de igual proporción, es decir, tanto los números positivos como los números negativos están separados a una misma distancia. Y mediante este segmento nosotros podemos representar los números enteros positivos y negativos y hacer comparaciones entre ellos. Una forma sencilla de reconocer e de identificar los números enteros está en el siguiente ejemplo. Como vemos aquí, un pescador, el cual se encuentra sobre su bote y tenemos como línea referencial o punto de partida la superficie del lago. Hacia arriba consideramos los enteros positivos, que indican la altura y la posición del pescador, mientras que el anzuelo donde va a pescar se encuentra a determinada profundidad. Esta separación que hay del nivel del agua con respecto a la distancia que separa el anzuelo corresponde a un valor negativo o de profundidad. Nosotros siempre cuando hacemos la comparación de cantidades tenemos que darle sentido a las mismas, sea hacia adelante o hacia arriba valores positivos y hacia abajo o hacia atrás valores negativos. Ahora hablaremos de los números racionales. Estos números están conformados por aquellos valores que se pueden expresar como una fracción o, dicho de otra manera, como una división entre dos números enteros, donde el divisor no puede ser 0. Gráficamente corresponde a un círculo mucho más grande que abarca al conjunto de los números enteros y al conjunto de los números naturales. Este conjunto de los números racionales se representa con la letra Q y puede estar identificado como una fracción, como vemos aquí, o también como un número decimal y en algunos casos también como número de porcentaje. En la recta numérica se utiliza también para representar estas cantidades. Recordemos que al ser una fracción tenemos dos elementos a considerar: el numerador, que es el número que está en la parte superior, y el denominador, que está en la parte inferior. Para representar en la recta numérica lo que hacemos es, a cada una de las unidades de la recta las vamos a dividir en la cantidad que indica el denominador, es decir, en este caso 4 segmentos, 4 porciones. Asimismo, las porciones tienen que ser de igual proporción en cada una de las medidas de la recta numérica. De tal manera que una vez que tenemos dividido en 4 porciones, contabilizamos el número que nos indica el numerador. En este caso, al ser menos 5, como es una cantidad negativa, se supone que está a la izquierda del 0. Si en la primera unidad tenemos ya 4 segmentos, tomamos uno adicional para hacer la contabilidad completa y sería el número menos 5 cuartos. En esta posición entonces estaríamos colocando esta cantidad. Las principales características de los números racionales están en que incluyen a los números enteros y que, como había mencionado, se pueden representar como fracciones, decimales y porcentajes. Al hablar de decimales tenemos que considerar ciertos aspectos. En primer lugar, un número decimal puede ser exacto o puede ser periódico. ¿Cuáles son los números exactos? Ya habíamos visto esto en octavo grado, que los números decimales exactos son aquellos en donde las cifras decimales son finitas, es decir, que se pueden contabilizar. Mientras que los decimales periódicos, en cambio, tienen cifras que se repiten indefinidamente, es decir, hasta el infinito. Y estos periódicos pueden ser de dos tipos: periódicos puros o periódicos mixtos. ¿Cuáles son los números periódicos puros?
son aquellos en los que la cifra que se repite, en este caso el 3, que tenemos esta marca en la parte superior o este arquito, indica que está justo después de la coma, empieza justo después de la coma la cifra que se repite al infinito, es decir, 4,333333 al infinito. Mientras que los periódicos mixtos son aquellos en donde la cifra que se repite no está justo después de la coma, sino que aquí hay otra cantidad, como en este caso podemos ver, que es el 1. El 1 es una cifra ante periodo, es decir, que está antes del periodo. Aquí pueden inclusive existir más cifras que no se van a repetir, y después de esta sí la cantidad o la cifra o el valor que se va a repetir indefinidamente. Tomen en cuenta que para convertir una fracción en decimal, lo único que tenemos que hacer es dividir el numerador para el denominador. Pero en cambio, para convertir un decimal en fracción existen diferentes procesos que también les voy a juntar el video al final en la descripción para que puedan revisar esa temática que ya la habíamos visto en grados anteriores. El siguiente conjunto corresponde al de los números irracionales, y estos básicamente son aquellos que no pueden expresarse como una fracción de los números enteros. Los números irracionales son aquellos que tienen ciertas particularidades, como por ejemplo el número pi, que lo representamos con la letra griega pi, la raíz cuadrada de 2, la raíz cúbica de 9, es decir, raíces que no son exactas, y el número, por ejemplo, también de Euler, que son de los más conocidos y utilizados en matemática. Gráficamente podemos representar a los números irracionales como un conjunto diferente, separado del conjunto de los números racionales, en donde vamos a ubicar, por lo general, como les había comentado, las raíces que no son exactas. Pueden ser raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces quintas, etcétera, de valores que no son exactos. ¿Cuáles son las características de estos números? Generalmente los números irracionales tienen una representación decimal, es decir, si nosotros utilizamos la calculadora para obtener el valor de estos números, vamos a darnos cuenta que el resultado tiene una serie de números decimales que nunca se van a repetir. Esa es la principal característica de los números irracionales, es decir, aquellos que no se pueden representar como una razón o como una división entre dos números. Estas cifras que ven aquí al infinito son valores que no se van a repetir en ningún momento. Ya habíamos dicho que son generalmente aquellas raíces cuadradas o cúbicas o de cualquier índice que no sean exactas. Uno de los más conocidos y que vamos a utilizar muy a menudo es el número pi, que tiene un valor de 3,14, 15, 9, 26, 54 y más decimales. Si ustedes en algún momento están en la técnica, podrán darse cuenta que en uno de los edificios, en una de las paredes de las facultades que hay ahí, está representado el número pi a través de diferentes colores de azulejos, y van a darse cuenta que es una cantidad extremadamente grande donde no se van a repetir ningún patrón. ¿Cómo se representan los números irracionales en la recta numérica? La forma más sencilla y utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos ahora es haciendo uso de la calculadora, es decir, representar este valor como una cifra decimal y estimar un aproximado en la recta numérica. Esto para evitar realizar el cálculo a través de mecanismos como por ejemplo la aplicación del teorema de Pitágoras. Para evitar eso, entonces lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la calculadora y buscar el valor aproximado, que es un valor decimal, y donde colocaremos ese valor, esa cantidad, de acuerdo al signo de la misma, sea positivo a la derecha del 0 o sea negativo a la izquierda del 0. Como ven, los números irracionales también se pueden representar en la recta numérica. Finalmente tenemos el conjunto de los números reales, y que básicamente son todos los números que habíamos visto anteriormente, es decir, está conformado por los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Dicho de otra manera, son todos los números que van desde el infinito negativo al infinito positivo, pasando por el 0. Habíamos mencionado que el conjunto de los números reales entonces está compuesto o abarca a los números racionales, que a su vez estos abarcan a los números enteros, que son los números naturales, el 0 y los enteros negativos. Y también el otro conjunto de números que habíamos visto, que son los irracionales. Gráficamente entonces los podemos representar como dos círculos en donde tenemos los números irracionales y los números racionales, y a su vez este cuadrado grande que representa el conjunto de los números reales o el conjunto universo que nosotros vamos a utilizar y que generalmente se representa con la letra R. Un tema adicional que vamos a mencionar rápidamente es el valor absoluto. Básicamente el valor absoluto no es más que la distancia que hay de un número al 0. Por lo tanto, todo valor absoluto o toda distancia siempre va a ser un valor positivo. La notación o la forma de escribir calcular un valor absoluto es a través de dos segmentos encerrando a la cantidad que queremos ver. Así la cantidad sea negativa, el valor va a ser siempre positivo. Por ejemplo, si tenemos aquí el valor absoluto de menos 3,
la respuesta será 3 positivos. Si buscamos el valor absoluto de 1 medio, la respuesta será igual 1 medio. Sea el valor positivo, sea la cantidad o el número positivo o negativo, siempre el valor absoluto será positivo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es aquella distancia que hay de este número hacia el cero. Contamos la longitud, la distancia que hay de esas cantidades al cero. Finalmente vamos a mencionar rápidamente lo que corresponde al orden y comparación de los números reales. Nosotros para ordenar los números los podemos hacer de menor a mayor o de mayor a menor. Y para compararlos utilizamos los signos matemáticos que son menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual y el símbolo obviamente del igual. El criterio para comparar y ordenar números enteros, más que nada para comparar, es el mismo que se ha utilizado desde el conjunto de los números enteros. Es decir, entre dos números reales, en este caso abarcando cualquier tipo de cantidad, siempre es mayor el que está más hacia la derecha en la recta numérica. O viceversa, o dicho de otra manera, es menor aquel que está a la izquierda o más a la izquierda en la recta numérica. Asimismo, todo número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Dicho de otra manera, todo número que está a la derecha del cero siempre va a ser mayor que cualquier número que esté a la izquierda del cero. Inclusive el cero es mayor que cualquier valor negativo. Y por último, si no podemos representar los números reales en la recta numérica, entonces lo más recomendable o conveniente es comparar las cantidades de manera o de forma en forma de número decimal. Esto con el fin de facilitar la representación, la comprensión de estos temas. Tenemos aquí por ejemplo una recta numérica en la que hemos utilizado segmentación, en este caso de 10 unidades por cada una de las unidades, sean positivas y negativas, y en la que hemos colocado un sinnúmero de cantidades. Como vemos aquí tenemos valores irracionales, menos raíz cuadrada de 10, menos raíz cuadrada de 3, tenemos valores racionales, menos 2 quintos, menos 9 séptimos, 2 quintos, 9 séptimos y asimismo valores racionales positivos. También consideramos los números enteros, que son los que tenemos aquí representados en la recta numérica y con los cuales nosotros podemos identificar o hacer las diferentes comparaciones utilizando los símbolos que tenemos aquí. Por ejemplo, suponiendo que yo quiero comparar esta cantidad de aquí, menos raíz cuadrada de 3, y la voy a comparar con el 1. Yo puedo hacer dos comparaciones. En primer lugar, siempre acostúmbrense por favor a leer de izquierda a derecha. En este caso, como veo que estas dos cantidades van a ser comparadas, tome en consideración el primer criterio que habíamos mencionado, que siempre es mayor el número que está más hacia la derecha en la recta numérica. Entre menos raíz cuadrada de 3 y 1, el que está a la derecha sí es el número 1. Por lo tanto, este valor es mayor que el valor que tenemos acá. Asimismo, habíamos mencionado que todo número positivo es mayor que cualquier número negativo. El 1 es un valor positivo, por lo tanto será mayor que menos raíz cuadrada de 3. Entonces yo puedo establecer aquí un sinnúmero de comparaciones, o bueno, algunas comparaciones, para establecer relaciones entre estas dos cantidades. Por ejemplo, decir menos raíz cuadrada de 3 es menor que 1. Primera comparación. O también puedo decir que el número 1 es mayor que menos raíz cuadrada de 3. Y asimismo puedo realizar comparaciones entre las diferentes cantidades. Por ejemplo, voy a considerar el número 3 positivo y lo voy a comparar con el número raíz cuadrada de 10, también positivo. Si ustedes se fijan, el número 3 está aquí en este segmento rojo y raíz cuadrada de 10 equivale a un valor de 3,11 y una serie de decimales adicionales, por eso está marcando una rayita mucho más allá. Entre estas dos cantidades, ¿cuál es mayor? Siempre el que está más hacia la derecha, que en este caso es raíz cuadrada de 10. Es decir, raíz cuadrada de 10 es mayor que el número 3. Por lo tanto, como la lectura siempre la hacemos de izquierda a derecha, comparo y digo 3 en relación a raíz cuadrada de 10 viene a ser un valor menor. Si comparamos otras cantidades, por ejemplo, 2 quintos y menos 1. Como vemos aquí en la recta numérica, 2 quintos está a la derecha de menos 1, por lo tanto 2 quintos viene a ser un valor mayor. Y como dice la comparación, la lectura de izquierda a derecha, 2 quintos es un valor que es mayor al valor de menos 1.
Y así podemos establecer un sinnúmero de comparaciones con esta representación gráfica usando la recta numérica. Cuando no podemos utilizar la recta numérica o cuando no podemos identificar estas cantidades en la recta numérica, simplemente lo que hacemos es obtener el valor decimal de esta operación, de esta raíz cuadrada, y la podemos representar aproximadamente en la recta numérica para hacer la comparación respectiva.